Hola amigos, bienvenidos a este su canal Biomédica para Todos. El día de hoy veremos el DICOM, para qué sirve, cómo se utiliza, cuáles son las diferentes maneras en que podemos utilizarlo. Recuerden que si les gusta este contenido, déjenos sus comentarios si quieren que yo hablemos de algún tema en específico y también compartan, píquenle todos los botones y déjenos saber su opinión. Mientras tanto, comenzamos. Muy bien, porque vamos a hablar del DICOM. Hace un par de semanas, o algunas 2 o 3 semanas, un buen amigo me habló por teléfono diciéndome que un cliente de él, al quien le había vendido un equipo, un ultrasonido, tenía algunas dudas acerca de cómo poder enviar imágenes de su equipo hacia otra persona que estaba en otro lugar del mismo estado, no en la misma ciudad, para que esta persona las pudiera interpretar y a la vez devolvérselas ya interpretadas para poder entregárselas al paciente. Yo le dije que no era mucho problema, simplemente había que establecer algunas cosas, algunos equipos para poder darle el funcionamiento que él esperaba. Y de repente me dijo una serie de cosas sobre, no, es que él tiene ya una página web donde van a subirlas y ahí una persona con un software especializado los van a hacer. Y le digo, ¿qué software es? No, pues es este. Le digo, es que eso no va a funcionar. ¿Cómo que no va a funcionar? Sí, mira, que lo están haciendo en tal local, pero es que ¿cómo lo están haciendo ellos? Y me estuve metiendo para buscar la información sobre lo que estaban haciendo y no tenía nada que ver con lo que él quería. Entonces me dije, bueno, puedo explicarle todo lo que significa el establecer un sistema DICOM y un protocolo de comunicación y un software PACS, pero por más que se lo trataba de explicar, me era muy complicado. Entonces yo pensé, ¿cuántos de nosotros tenemos las mismas preguntas? ¿Cuántos de nosotros tenemos los mismos problemas? Porque no entendemos de qué se trata. Para eso es que está diseñado este video. La idea principal es que ustedes, no voy a dar una masterclass sobre esto porque no me llevaría demasiado tiempo, y la verdad es que yo quiero que estos videos sean cortos, prácticos, sencillos, pero a la vez hay algunas cosas que me van a llevar un poco más de tiempo. Para esto es que he dedicado este video para explicar de una manera general qué es el DICOM, cómo es que se utiliza y para qué es que lo usamos, qué equipos los utilizan y cómo es que podemos comunicarnos aún en el internet mandando imágenes a la distancia para que estos puedan ser interpretados. Para esto se requiere conocer más de una sola cosa. Vamos a ir viéndolas poco a poco. No sé si sea un solo video, yo creo que no, pero haré el esfuerzo porque sea solo uno y que en este incluya toda la información. Para empezar, antes de hablar de cualquiera de estas cosas, es importante que ustedes entiendan dos palabras que se utilizan muchísimo. La primera es la palabra protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es una serie de leyes e instrucciones que se tienen que cumplir de esa manera para poder llegar a un fin. La otra palabra es formato. Un formato es una estructura, una forma en la cual algo está hecho. Por ejemplo, si tenemos un libro y ese libro tiene un formato, significa que está hecho de cierta manera. Muy bien, habiendo dicho esto, ¿de dónde viene el DICOM? Muy bien, a principios de los 70 se comenzaron a generar las primeras imágenes de tomografía axial computarizada. Este fue un enorme brinco dentro de lo que es diagnóstico por imagen, puesto que hasta entonces la única manera que teníamos de poder dar un diagnóstico sin invadir el interior del paciente era con los rayos X. Pero los rayos X tenían su propio sistema para generar imágenes, la cual era a través de una impresión en una película radiográfica. Cuando se desarrollaron las primeras imágenes de la tomografía, una de las bases de esta es que son imágenes 100% diseñadas por computadora. Esto es, no existe ningún medio físico con el cual se generen, fuera de la radiación al momento de generar la imagen. Esto creó un problema bastante serio. Para comenzar, los hospitales necesitaban llevar un registro de todos los pacientes. Al momento de que se generaban las imágenes, con los rayos X no había tal problema, porque junto con el
archivo del paciente se agregaba la imagen impresa en una placa radiográfica. Cuando las imágenes fueron digitales, la manera en que se representaba esa imagen o se imprimía o se graficaba era a través de diferentes sistemas de impresión, pero estos tenían que recibir información directamente de la computadora del tomógrafo. Dicho protocolo, para poder comunicarse entre la computadora y la impresora, era exclusivo y privativo de cada marca. Esto es que si General Electric desarrollaba un tomógrafo, al mismo tiempo tenía que desarrollar una impresora para poder imprimir, graficar o registrar la información del paciente. Y también debía tener un sistema de almacenamiento. Yo recuerdo hace muchos años fui a ver un equipo Picker. Picker se especializaba en rayos X, pero por alguna razón era un tomógrafo Picker y un doctor me pidió que fuera a revisarlo. Era un equipo muy viejo, nomás se lo instalaron ahí, se lo dejaron, no lo hicieron funcionar. Y yo tampoco, porque la verdad no es mi especialidad, pero pues hice el esfuerzo y no quedó en nada. Una cosa interesante que yo vi en ese entonces es que incluía un disco duro donde se almacenaban las imágenes. El disco duro, no les miento, medía alrededor de 50 por 50 centímetros y más o menos 1 metro de alto. Yo lo destapé y literalmente era como un disco de computadora actual, de los que son discos fijos, y era un disco enorme, eran 5 discos acomodados y una serie de cabezas que entraban. Igual era un disco de los portátiles sencillos que podemos encontrar en cualquier PC, pero era enorme. Entonces, esa información, sacarla de ahí era un problema, puesto que se requería que un ingeniero especializado de la marca fuera y sacara la información. Imagínense si en un hospital tenían un equipo de una marca y luego otro equipo de otra y otro de otra, pues eso era un problema enorme. Entonces, para mediados de los 80s, la Asociación Americana de Radiología buscó la manera de poder estandarizar eso. Es decir, no puede ser posible que si por alguna razón lo pudiéramos guardar en cinta o en un floppy, un disco suave, la información de ese paciente al momento de quererla llevar hasta otro lugar o guardarla para si llegaba a fallar el equipo o en su defecto si se actualizaba el software de ese mismo equipo, pues se perdía la información del paciente. En fin, era un verdadero problema. Además de que si en ese hospital tenían diferentes marcas, pues era bien complicado. Tenías 4 impresoras y tenías 4 equipos y 4 discos duros y querías almacenar para cada una de ellas. Entonces la Asociación Americana de Radiología, como les comento, buscó la manera de poder estandarizar eso. Y dijo, bueno, tenemos que buscar a alguien que ya esté trabajando con algún software que nos permita estandarizarlo. Para esto, la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos en Estados Unidos ya estaba trabajando en un software para uso médico. Entonces llegaron a una comunicación entre ambos y establecieron el que se conoció como el NEMA ACR, que eran las siglas de las dos instituciones, la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos y la Asociación Americana de Radiología. Esto fue en las primeras 2 versiones, tanto la 1.0 como la 2.0, pero tenía muchísimos errores. No fue sino hasta 1993 que se estableció un solo estándar llamado el NEMA ACR 3.0, que hoy conocemos como DICOM. No era el más perfecto, pero era el que mejor se ajustaba a sus necesidades. Como tal, tenía un formato. Ya dijimos lo que era un formato en el cual en un solo archivo de computadora se registraban la información del paciente y a la vez todas las imágenes que se generaban del dispositivo. Esto es, si era un tomógrafo, todas las imágenes que ahí se generaban. Con el tiempo, este estándar fue tan utilizado que se permeó a los otros equipos que se comenzaron a utilizar para imagen de ese entonces, incluyendo la resonancia magnética nuclear y posteriormente el ultrasonido. El último equipo que entró a este paquete es el equipo de rayos X, puesto que ya tenían sus propias maneras de poder almacenar información del paciente, tuvieron que migrar a un sistema digital. DICOM significa Tratamiento Digital de Imágenes y Comunicación en Medicina. Entendamos que el DICOM es un formato de archivo de computadora
y debe cumplir algunos estatutos o algunas condiciones. La primera es que la información del paciente ya debe cumplir un estándar que existía ya en todos los hospitales, que es el estándar HL7, en el cual toda la información del paciente, esto es de qué institución, qué médico, qué posología, toda la información del paciente, nombre, dirección, todo lo que sea requerido para poder registrar al paciente a una base de datos del hospital debe estar incluido como parte del archivo. Y segundo, de manera casi general, fotografías o imágenes tomadas por la computadora deben estar en formato RAW, RAW, o también es llamado formato sin pérdida. Este formato permite el poder manipular las imágenes y poder que el médico pueda dar un diagnóstico haciendo ampliaciones, recortes, modificaciones en la estructura del archivo sin que tenga pérdida al final. Y de esa manera poder definir con más precisión qué problema o diagnóstico necesita el paciente. Todos los archivos de computadora al momento de ser creados deben tener dos elementos. Uno, un nombre con el cual será identificado, y dos, una extensión, el nombre y la extensión separados por un punto. ¿Qué es una extensión? Una extensión es un identificador que permite al sistema de la computadora identificar qué software es el que va a leer ese archivo. Existen muchos tipos de extensiones. Por ejemplo, cuando decimos que un archivo está en MP3, significa que tiene una extensión MP3 que permite a un software que reproduce ese archivo saber qué hacer con él. En el caso de los archivos DICOM, debe tener el nombre del archivo, que puede ser cualquiera que ustedes escojan, pero todos deben tener la extensión DCM. Esta extensión permite al software especializado para manejar imágenes DICOM o archivos DICOM, poder abrirlo y poder manipularlo. Ya tenemos nuestro archivo digital, ya nuestra computadora lo hizo, lo identificamos dentro de nuestros archivos, sabemos que está bien hecho, que tiene el nombre correcto, tiene la extensión correcta, y ahora ¿qué vamos a hacer con él? Aquí es donde comienzan todos los problemas. Primero, hay tres cosas que podemos hacer con él. Cada una de ellas requiere ciertos pasos. No vamos a ver todos, pero sí vamos a ver las condiciones que se necesitan para que puedan ser ese archivo utilizable. Lo primero que podemos hacer es entregarlo de manera física a nuestro paciente o a nuestro médico. Y existen dos maneras. Una es a través de un disco, un DVD, un CD, grabado con el archivo dentro de él. Pero hay un pequeño detalle. Si solamente copiamos el archivo tal como está, no puede ser abierto en cualquier computadora, porque recuerden que está en formato, en la extensión DCM, en formato DICOM. Esto es que no cualquier software lo puede abrir. En la gran mayoría de los equipos que permiten el grabar la información en un CD o en un DVD, ya incluye un software que permite leer la información del archivo DICOM. Si por alguna razón no está, será importante y necesario que ustedes lo agreguen, porque en muchos de los casos se entrega el disco sin ese archivo o sin ese software y es imposible verlo en ninguna computadora. Bueno, tú puedes decir, bueno, si no tengo el software, ¿qué hago? Bueno, en Internet existen muchas opciones de software libre que permite ver los archivos DICOM. Uno que yo recomiendo y que muchos médicos utilizan, que es totalmente libre, es un software llamado Radiant. Y pueden localizarlo, aquí les dejo el enlace en la parte de abajo. Lo pueden descargar, existen dos versiones. Una versión para un servidor, o sea, poner un servidor de Internet, y otro es un software que pueden ustedes poner en su computadora, lee los archivos DICOM y los puedes ver y modificar y poder utilizar la información como ustedes deseen. Sin ese software o cualquier otro que ustedes tengan disponibles, no pueden hacer nada con ese archivo. Otra cosa importante es que los archivos DICOM son muy grandes. ¿Por qué? Porque las imágenes vienen en formato sin pérdida, como ya les comenté, y este archivo es muy grande. Es muy fácil saber si un archivo se grabó bien, porque si es un archivo que tiene una
un tamaño muy pequeño, ese archivo simplemente no se grabó bien. Si es un archivo con un tamaño importante, sabemos que está correcto. La segunda manera de poder exportar el archivo es a través de una memoria USB. Pero igual, si entregas la memoria USB sin un archivo o un software que permite la reproducción, nada se podrá hacer con ese archivo. La segunda cosa que ustedes pueden hacer es mandarlo a imprimir. Para esto es importante saber qué tipo de impresora vamos a conectar y cuál es la manera en que nos vamos a comunicar con ella. Existen muchos tipos de impresoras, pero las impresoras apropiadas para tratar dispositivos DICOM y graficarlos en películas radiográficas son impresoras especiales de marca con capacidad para reproducir archivos DICOM. Aquí les dejo algunas imágenes. Vamos a ver cómo vamos a conectarnos con esa impresora. Cierto es que pueden poner una impresora de papel, lo conectan al sistema y abren el archivo en su software de computadora local y lo pueden mandar a imprimir, pero la verdad sale bastante mal. Es mejor, si tu imagen es una imagen digital y es de archivo DICOM, tratar de mandarlo a una impresora apropiada. Antiguamente para el ultrasonido existían impresoras de película radiográfica que utilizaban la señal de video del ultrasonido para imprimir. Se conocían como impresoras multiformato porque tenían más de una imagen en una sola placa radiográfica, y también al principio existían algunas máquinas en las cuales te podían hacer de 4, de 6, de 8, de 9 y hasta de 12 fotos por cada placa radiográfica. De ahí el nombre de multiformato. Estas ya quedaron en el olvido, puesto que las impresoras térmicas de papel permitieron una buena calidad de imagen sin tener que recurrir a un archivo DICOM para poder exportarse. Pero para muchos radiólogos, como ya tenían una impresora de película radiográfica para poder imprimir sus imágenes de tomografía y de rayos X, solo era cuestión de tiempo para que las imágenes del ultrasonido también se pudieran enviar, puesto que podían recibir imágenes DICOM y el ultrasonido ya las procesaba. Cualquiera diría que imprimir desde cualquier computadora era algo bastante sencillo, porque ya se estaban haciendo impresiones en papel utilizando los puertos serial y paralelo de la máquina. Pero esto creaba muchísimos problemas. El principal de ellos es que requería que físicamente estuviera la impresora junto a la computadora o junto al dispositivo que generaba la imagen para poder transmitir la información, puesto que los cables tanto seriales como paralelos, ya fuera USB o cualquier otro, no podían tener largas distancias, por lo que hacer la comunicación requería que la máquina prácticamente estuviera junto a la computadora. Esto es que si tenías 3 o 4 dispositivos y querías enviarlos a la misma impresora la imagen, esto era imposible porque tendrías que tender cables muy largos para poder llegar a tener una comunicación eficiente. La otra manera, y resultó la más fácil y mejor para realizar ese tipo de trabajos, era utilizando cables de red de computación. Ahora, ¿cómo es que se comunican dos computadoras a través de un cable de red? Esto es lo que vamos a ver. Para esto nos vamos a alejar un poco de la computación y nos vamos a ir a la escuela. Cuando eras niño, cuando ibas a la primaria, seguramente tuviste alguna clase de cómo hacer una carta. En la carta, para poder que llegara a su destino, debía requerir alguna información que debía ser acomodada de cierta manera para que la carta pudiera llegar. Primero escribías la carta, la doblabas y la metías en un sobre. Ya en el sobre tenías que poner en el sobre, en la parte superior izquierda, la persona que iba a enviar la carta y en la parte central la persona que lo recibiría. En la parte superior izquierda sería el remitente y en la parte central el destinatario. Pero no era solamente de poner de Jaime para Manuel, sino que debía incluir información más completa para poder evitar errores durante el envío. Para eso tenías que poner en cierto formato, recuerden, formato, la dirección del remitente y la dirección del destinatario. En el caso de México, lo que tenías que hacer era poner primero tu nombre, que eras la persona que envía, después tu dirección, esto es tu calle, número, colonia, ciudad, país y por último el código postal. Y de igual manera la persona que lo va a recibir debías poner la misma información. La información de la persona que lo iba a recibir debía estar en el mismo formato. Acuérdense.
Entonces, ese formato era el que permitía al servicio postal hacer que tu carta llegara. Y esta información, tanto de tu casa y de ubicación, así como de tu nombre, es única. Esto es, no puede existir dos casas en la ciudad, en la colonia, con el mismo número y nombre, y a la vez no puede haber dos personas en esa dirección que tengan el mismo nombre también. Esto es que es imposible que tu carta se pierda. Bueno, en el caso de los sistemas de redes de computación es exactamente igual. Pero los números y la estructura de la información cambian. Lo primero que yo necesito es tener un cable de red. Los cables de red actuales que se utilizan en prácticamente todas las máquinas es el estándar RJ45, que lo consigues en cualquier parte, cualquier tienda, cualquier negocio de internet. Y si no lo haces, se requiere una configuración específica llamado cable cruzado. Aquí te voy a dejar abajo una página donde puedes ver los cables, las pinzas y qué tipo de conectores son los que necesitas y cómo se hace. Es un video muy cortito que te puede ayudar mucho a hacer tus propios cables. Ok, ya tienes el cable con las conexiones correctas en cada uno de los extremos. Tienes un cable cruzado y lo que haces es lo conectas en el puerto de red de tu computadora número 1 a el puerto de red a la computadora número 2. Esto es de 1 a 1. ¿Se van a comunicar? Claro que sí. Sí se pueden comunicar entre sí. Pero para que esto suceda, tiene que pasar lo mismo que con las cartas. Tienes que establecer la dirección del inicio o del remitente y debes establecer la dirección del destinatario o el que va a recibir la información. Para esto tú tienes que configurar las conexiones en base a un protocolo. El protocolo lo que va a hacer es establecer una dirección específica para cada una de las máquinas. Esta dirección debe ser única, así como las que viste en las cartas, para que no haya confusión entre una y otra. Cada una de ellas, cada una de estas dos computadoras debe tener una estructura e información y protocolo y datos específicos para cada una de estas máquinas. Puede ser que lo tengas en XP o en Windows 7 o en cualquiera. Prácticamente en todas es igual. Cambia un poco en Windows 10 y tal vez Windows 11, no lo sé. Pero en Windows XP, que es la gran mayoría de los equipos médicos. Y si no están en Windows XP, puede estar en Windows 7. Casi todos se encuentran en el mismo lugar. Así que vamos a verlo para que te sea fácil. Pero esto lo veremos en nuestro próximo video. Así que hasta aquí lo dejamos. Vamos a preparar el material para poder presentárselos de cómo hacer estas conexiones. Recuerden que todos estos videos son hechos para ustedes y también nos gustaría conocer su opinión sobre estos mismos videos. Así que cualquier pregunta que tengan, con toda confianza, pongan en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Mientras tanto, cuídense y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.